Cada mañana, el mundo se despertaba con el mismo ritual. El sol se filtraba entre los edificios, pintando de oro las calles, y el murmullo de la ciudad comenzaba a crecer. Para mí, el día no empezaba con el sol, sino con el sonido de un tren acercándose. Siempre el mismo tren, a la misma hora, y en ese tren, siempre la misma chica. Al principio, no le presté atención. Era solo una más, entre la multitud que subía y bajaba. Una silueta anónima en mi rutina diaria. Yo siempre buscaba el mismo asiento, junto a la ventana, donde podía perderme en mi música y ver el mundo pasar a través del cristal. Los auriculares eran mi escudo, una barrera invisible contra el ruido y la gente. Pero con el tiempo, empecé a notarla. Ella siempre encontraba un lugar tranquilo, a menudo de pie cerca de la puerta, absorta en un libro. La forma en que lo sostenía, con tanto cuidado, como si las palabras en sus páginas fueran un tesoro frágil. Su concentración era tan profunda que parecía crear una burbuja de silencio a su alrededor, un oasis de calma en medio del caos del vagón. Nuestros mundos, aunque paralelos, no tardaron en rozarse. Empezó con miradas fugaces, un cruce de ojos de un segundo, accidental, mientras levantaba la vista de mi ventana o ella pasaba una página de su libro. Al principio, desviábamos la mirada al instante, un poco avergonzados, como si nos hubieran sorprendido, espiando. Pero esos segundos, breves como un parpadeo, comenzaron a anclarse en mi memoria. Poco a poco, esas miradas se volvieron menos accidentales. Empecé a buscarla entre la gente en el andén, sintiendo un extraño alivio cuando la veía. Y noté que ella también lo hacía. A veces, nuestros ojos se encontraban antes de subir al tren, y una chispa de reconocimiento nos conectaba a través de la distancia. No había sonrisas, no había palabras, solo ese entendimiento silencioso. Tú otra vez, Anaki, estamos de nuevo. El trayecto se transformó. Ya no era solo un medio para llegar a un destino. Se convirtió en un escenario. El paisaje que se deslizaba por la ventana dejó de ser el protagonista. Ahora era el telón de fondo de nuestra pequeña historia sin guión. El ritmo del tren, su traqueteo constante, se convirtió en la banda sonora de nuestros encuentros silenciosos. Esperaba con ansias ese momento del día, ese paréntesis en la rutina, donde, sin decir nada, sentía que no estaba solo. Me preguntaba sobre ella, qué leía con tanta devoción, a dónde la llevaba ese tren cada mañana, qué música escucharía si llevara auriculares como yo. Su rostro se convirtió en un mapa de historias que yo intentaba descifrar. La pequeña arruga en su frente cuando una página la atrapaba, la casi imperceptible sonrisa cuando leía algo que le gustaba. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que yo armaba en mi mente. Un día, el tren se detuvo de golpe en medio de la vía, sin previo aviso. El traqueteo cesó. La música en mis auriculares se sintió demasiado alta en el silencio repentino, y todos en el vagón levantaron la vista. Confundidos, fue en ese silencio inesperado, en esa pausa que rompió la monotonía, que nuestras miradas se encontraron y esta vez no se apartaron. Y entonces sucedió. Una sonrisa, tímida, casi imperceptible, pero real, nació en la comisura de sus labios y viajó hasta sus ojos. Y yo, torpemente, le devolví la sonrisa. Fue como si el tren, al detenerse, nos hubiera dado permiso para romper nuestra propia barrera de silencio. En ese instante, el mundo exterior desapareció. Solo éramos nosotros dos, compartiendo un momento de complicidad en un vagón detenido en el tiempo. Cuando el tren reanudó su marcha, algo había cambiado para siempre. El hielo se había roto. Al día siguiente, cuando subí al tren, la busqué con la mirada y al encontrarla, le ofrecí una pequeña inclinación de cabeza. Ella respondió igual. La barrera invisible se había disuelto. Las primeras palabras fueron torpes, casi susurros ahogados por el ruido del tren. ¿También bajas en la siguiente?, le pregunté un día, señalando hacia la puerta. Ella asintió, cerrando su libro. Sí, todos los días. Esa simple frase abrió un universo de posibilidades. Nuestras conversaciones comenzaron a florecer en los huecos de nuestro viaje. Hablamos de los libros que leía, de la música que yo escuchaba. Descubrimos que trabajábamos a solo unas calles de distancia, que a ambos nos gustaba el café cargado por la mañana
y que compartíamos un extraño amor por los días de lluvia vistos desde la ventana del tren. Cada conversación era un pequeño tesoro, una nueva pieza que añadía color y profundidad a la imagen que tenía de ella. Su voz era suave, justo como la había imaginado, y su risa era como una melodía que podía escuchar por encima del estruendo del tren. El trayecto dejó de ser un simple viaje, se convirtió en nuestro refugio, un espacio compartido que nos pertenecía solo a nosotros, durante esos minutos, cada mañana y cada tarde. El tiempo que pasábamos juntos en el tren se sentía distinto al resto del día. Era nuestro propio mundo, con sus propias reglas y su propio ritmo. A veces, no necesitábamos hablar, el simple hecho de estar sentados uno al lado del otro, compartiendo el silencio mientras la ciudad pasaba a toda velocidad, era suficiente. Era una conexión que iba más allá de las palabras. Hoy, mientras el tren se acerca a nuestra estación, la miro, ella está mirando por la ventana, con una leve sonrisa, la misma que vi por primera vez en aquel vagón detenido. Ya no lleva un libro. En su lugar, comparte uno de mis auriculares, y la misma melodía nos envuelve a los dos. Las puertas se abren, nos levantamos juntos, como siempre, pero esta vez, al bajar al andén, su mano busca la mía. Nuestros dedos se entrelazan con una naturalidad que parece haber existido siempre. Caminamos juntos, dejando atrás el tren, el escenario de nuestro comienzo. Entendí entonces que el amor no siempre llega con grandes gestos o declaraciones dramáticas. A veces, simplemente sucede. Se construye en los silencios compartidos, en las miradas robadas, en la rutina que, un día, sin que te des cuenta, se convierte en el lugar donde encontraste a la persona que no sabías que estabas buscando. Y un simple viaje en tren se transforma en el comienzo de todo.